Buenas tardes, profesor. En esta ocasión mi grupo va a exponer sobre la Corte Penal Internacional con los siguientes integrantes: Brigitte Melanie Milagros Mesa Flores, Cassandra Ezaguirre Escalante, Lisette Liliana Huancatoque, Mari Carmen Nanahuere Moyo, Iris Cielo Ramos Vilca y quien les habla, Carla Juana Laura Curo. Como introducción, podemos decir que a lo largo de la historia la humanidad ha sido en sí testigo de innumerables conflictos y atrocidades que han puesto en riesgo lo que es la paz mundial y los derechos fundamentales de las personas. Por ello es que frente a esto surge una interrogante esencial: si es posible garantizar justicia internacional y evitar lo que es la impunidad de los crímenes más graves cometidos contra la humanidad. Por ello, la respuesta a esta pregunta se encuentra en un punto de partida en lo que es la creación de la Corte Penal Internacional, un tribunal permanente establecido mediante el Estatuto de Roma, que fue en 1998, cuya misión es en sí juzgar a los responsables de crímenes como es el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Y su establecimiento representa en sí uno de los mayores avances en la historia del derecho penal internacional, ya que al otorgar a la comunidad global una herramienta jurídica para poder garantizar la rendición de cuentas y también la protección de la dignidad humana. Siguiente diapositiva. En el trabajo como objetivo general tenemos lo que es analizar el procedimiento de la Corte Penal Internacional desde los fundamentos jurídicos hasta la aplicación práctica de sus funciones jurisdiccionales, comprendiendo su estructura, etapas procesales y competencias. Por ello, con el propósito de poder valorar su eficacia en la administración de justicia internacional y en la lucha contra la impunidad. Bueno, siguiendo con los objetivos específicos, tenemos primero que es examinar los fundamentos normativos del procedimiento ante la Corte Penal Internacional a partir del Estatuto de Roma y las normas complementarias que rigen lo que es un funcionamiento judicial. Describir la estructura orgánica y funcional de la Corte identificando el rol que cumplen los principales órganos, la presidencia, como las salas, la fiscalía, la secretaría, dentro del proceso penal internacional. También vamos a analizar las etapas del procedimiento judicial desde la investigación y acusación hasta el juicio, sentencia y ejecución de las penas, destacando lo que son las garantías procesales y los derechos de las víctimas y los acusados. También vamos a evaluar lo que es la eficacia del procedimiento, identificando los logros alcanzados y los principales desafíos que enfrenta en la aplicación de justicia frente a los crímenes internacionales más graves. Siguiente. Como primer punto, vamos a tocar sobre los antecedentes, que son tres, los más importantes, que el primero vendría a ser los juicios de Nuremberg, que, bueno, en este caso, este tribunal fue creado por el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945, lo cual sentó precedentes al definir tres categorías de delitos, las cuales son crímenes contra la paz, crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y al afirmar también que tanto civiles como militares podrían ser sujetos de responsabilidad penal internacional. Segundo, como segundo antecedente, es los tribunales ad hoc, que en este caso son dos: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que fue creado en 1993 mediante la resolución 827, y seguido por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue en 1994 y fue a través de la resolución 95. En este caso, estos tribunales son de carácter temporal y son creados en sí para poder juzgar un caso o situación específica como crímenes internacionales graves en un conflicto determinado. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, está el Estatuto de Roma y su vigencia. Es la adopción del Estatuto de Roma en la Conferencia Diplomática de Roma, que fue el 17 de julio de 1998, constituyó el momento fundacional del órgano permanente que es la Corte Penal Internacional, y este estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras alcanzar lo que son las ratificaciones exigidas
lo que habilitó legalmente el funcionamiento de la Corte en sí. Siguiente. Como características, vendría a ser la característica permanente de la Corte Penal Internacional, ya que esto implica que, a diferencia de los otros tribunales ya mencionados, creados para conflictos específicos, lo que hace la Corte Penal Internacional tiene en sí un mandato estable y estructural para poder investigar y enjuiciar los delitos más graves de trascendencia internacional. Como segunda característica importante vendría a ser su jurisdicción sobre los crímenes, ya que el estatuto en sí podemos encontrar en el artículo 5 que señala que se conocerá de los crímenes dentro de su jurisdicción, que los cuales incluyen lo que es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la enmienda del crimen de agresión. Siguiente. Por último, vendría a ser el principio de complementariedad, que en este caso la Corte actúa como tribunal de última instancia, ya que los estados tienen en sí la primera responsabilidad de investigar y también juzgar lo que son los delitos de su competencia, y la Corte solo interviene cuando los sistemas en sí nacionales resultan incapaces o no quieren llevar a cabo lo que son estos procesos genuinos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Eh, Bueno, la Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma en 1998 y empezó a funcionar en lo que es en el año 2002. También tiene su sede en la Haya, en los Países Bajos, y es el primer tribunal penal e internacional permanente que juzga a personas por los crímenes más graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. La estructura de la Corte está formada por 5 órganos principales, según el artículo 34 del Estatuto de Roma. Primero tenemos lo que es la presidencia, que es integrada por un presidente y 2 vicepresidentes elegidos por los jueces. Estos se encargan de dirigir las actividades judiciales y representar a la Corte a nivel internacional. Segundo están las salas judiciales, que son 3, ¿no? Tendríamos como primero lo que es la sala de cuestiones preliminares, que autoriza las investigaciones y emite órdenes de detención, y la sala de juicio, que realiza el proceso oral y dicta la sentencia. Y por último, la sala de apelaciones, que revisa lo que son las decisiones para garantizar que todo se haga conforme a derecho. Como tercero tenemos lo que es la Fiscalía, que es un órgano independiente encargado de investigar y acusar a los responsables de los crímenes. El fiscal puede actuar por iniciativa propia o cuando un Estado o el Consejo de Seguridad de la ONU que remite un caso. En cuarto lugar, esta es la Secretaría, que maneja todo lo administrativo, el personal, el presupuesto y lo que vendría a ser el apoyo a las víctimas y testigos. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la Asamblea de los Estados Partes, que es el órgano político y administrativo. Es aquí donde cada Estado que ha firmado el estatuto tiene un voto y se encarga de elegir a los jueces, al fiscal, aprobar el presupuesto y supervisar el funcionamiento de la Corte. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Ahora pasando al segundo punto, tenemos lo que es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Cuando hablamos de jurisdicción nos referimos a los límites dentro de lo que es, de lo cual es la Corte puede actuar. La Corte no reemplaza a los tribunales nacionales, solo interviene cuando los estados ya no pueden o no quieren juzgar los crímenes. A esto se llama el principio de complementariedad, que está en el artículo 17 del Estatuto de Roma. La jurisdicción se divide en 4 tipos. Primero tenemos lo que es la jurisdicción material o ratoine, materia, que significa que la Corte solo puede juzgar los crímenes más graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Por ejemplo, en el caso de Lubanga, que se condenó a un líder africano por reclutar niños soldados, ¿no? Segundo, tenemos la jurisdicción personal, que esto quiere decir que la Corte solo juzga a personas naturales mayores de 18 años, sin importar su cargo o nacionalidad. Aquí nadie tiene humanidad, ni siquiera los presidentes. Por ejemplo, la Corte emitió una orden de arresto contra Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, y recientemente contra Vladimir Putin. Tercero, siguiente diapositiva, por favor. Como tercero, tenemos lo que es la jurisdicción territorial, es donde la Corte puede actuar cuando los crímenes se cometen en el territorio de un Estado parte o cuando los comete un nacional de un Estado parte. Aquí también puede intervenir si el Consejo de Seguridad de la ONU le remite un caso, como ocurrió con Sudán en el 2005.
Y por último tenemos la jurisdicción temporal, es donde la Corte solo tiene competencia sobre los crímenes cometidos después del 1 de julio del 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma. Esto ya que se debe esto a lo que es el principio de irretroactividad penal. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte. El artículo 5 del Estatuto de Roma establece que la CPI tiene competencia para juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional, que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Estos son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En relación al crimen de agresión, el Estatuto indica lo siguiente. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se compruebe una disposición de conformidad en los artículos 121 y 123 del Estatuto. Siguiente, por favor. Crimen de genocidio. De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto de Roma, el genocidio consiste en cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En el caso de Perú, no existen hechos que encajen plenamente en la definición de genocidio del Estatuto de Roma, ya que no se ha demostrado la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial o religioso. Sin embargo, en el país de Birmania sí, ya que desde el año 2017 hasta la actualidad el ejército de Myanmar ha llevado a cabo una campaña sistemática de persecución, asesinatos, violaciones, torturas y desplazamientos forzados, en donde más de 700.000 personas fueron obligadas a huir hacia Bangladesh, donde viven actualmente. Si bien es cierto, Myanmar no es un estado aparte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la Corte ha podido intervenir parcialmente porque parte de estos crímenes ocurrieron en Bangladesh, país que sí es estado aparte desde el año 2010. Siguiente, por favor. Crímenes de lesa humanidad. El artículo séptimo del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque. Estos incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y desaparición forzada, entre otros. Es aquí en donde, a diferencia del genocidio, los crímenes de lesa humanidad no exigen un motivo discriminatorio, sino la existencia de una política o plan organizado que busque atacar a la población civil. En el Perú tiene ciertos antecedentes referentes a este crimen. Tenemos la masacre de Ancomarca del año 1985, en donde las tropas del ejército asesinaron a más de 60 campesinos, incluyendo mujeres y niños. Tenemos el caso de Barrios Altos y La Cantuta, en donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Grupo Colina bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Y por último tenemos desapariciones forzadas y torturas y violaciones sexuales registradas en distintas regiones del país. Otro país en donde se ve actualmente este crimen es en Venezuela, ya que desde el año 2014 se han denunciado violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es por ello que la CPI abrió una investigación formal en el año 2021, la cual se mantiene activa. Siguiente, por favor. Crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son las violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados, tanto internacionales como internos. Conforme al artículo octavo del Estatuto de Roma, incluyen homicidios intencionales, torturas, deportaciones, toma de rehenes, destrucción de bienes civiles, ataques a hospitales, reclutamientos de niños soldados. El Perú, en este crimen, el Perú también tiene antecedentes de este crimen. Tenemos ejecuciones de prisioneros o ataques contra civiles por parte de Sendero Luminoso, como las matanzas de Lucanamarca en el año 1983 y el uso de fuerza militar desproporcionada por parte del Estado en operativos de zonas rurales. Otro país en donde esté pasando este crimen es en Ucrania, ya que durante el conflicto entre Rusia y Ucrania se han documentado numerosas violaciones del derecho internacional humanitario. La CPI abrió una investigación en marzo del 2022 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde el inicio de la invasión rusa.
Un año después, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación forzada de niños ucranianos hacia territorio ruso. Siguiente. En el procedimiento, en el desarrollo de la investigación de la Corte Penal Internacional, el inicio del desarrollo de investigaciones corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal, lo cual puede investigar las denuncias de crímenes no solo a partir de la información sometida por el Consejo de Seguridad y los Estados partes, sino también por los datos procedentes de las víctimas, organizaciones gubernamentales o cualquier otra fuente fiable, ¿no? En ese aspecto es una opinión fundamental, pues es probable que los estados y el Consejo de Seguridad sean reticentes a someter cuestiones a corte, ¿no? Por ejemplo, tenemos que no existan motivos para proceder con una investigación en cuyo caso se debe informar de la decisión tomada a la fuente de información original y a la Fiscalía puede considerar su decisión a la luz de nuevos hechos o evidencias. Segundo, tenemos que existe una base razonable para iniciar una investigación y en este caso la Fiscalía debe solicitar a la Sala de Primera Instancia una autorización para la investigación junto al material de apoyo recogido y la Sala ve si autoriza o no la investigación y la Fiscalía puede volver a solicitar basándose en nuevos hechos o pruebas relativas de la misma, ¿no? Luego tenemos que al recibir la noticia cualquier estado, o sea o no parte del estatuto, dispone un mes para informar a la Corte de que está investigando o ha investigado los crímenes en cuestión, ¿no? O que ha decidido no proceder con un enjuiciamiento, a no ser que la decisión de no enjuiciar se deba a una incapacidad o la falta de voluntad de la misma, ¿no? Se dan supuestos en la Fiscalía de dejar la investigación en manos del Estado, a no ser que la Sala de Cuestiones Preliminares decida autorizar la investigación. De todas formas, la Fiscalía abandona la investigación, dispone de dos medios para asegurarse la voluntad del Estado. La primera está la legítima para utilizar el Estado, efecto de ser informado sobre la situación de las investigaciones que se va a llevar a cabo, estando los Estados obligados a responder sin dilación a sus solicitudes. Y luego tenemos los derechos procesales de los sospechosos y de los acusados. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional nos contempla la protección de los derechos de los sospechosos durante la investigación, así como de los acusados en lo relativo a los primeros, ¿no? Que toda persona tiene sospechosa de haber cometido un crimen tiene garantizados los siguientes derechos, ¿no? A no ser obligado a declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, a no ser sometido bajo coacción o amenaza o tortura, ¿no? A la asistencia gratuita de un abogado, a no ser sometido a un arresto o detención arbitraria y a guardar silencio. Siguiente. Bien, en el siguiente punto tenemos el derecho aplicable y las garantías en el CPI. Tenemos el Estatuto en Roma, que este estatuto fue un documento que creó la CPI y en este tratado se definen los crímenes graves que la Corte puede juzgar, como el genocidio, los crímenes de guerra. Es como el manual de reglas que la Corte debe seguir y que limita su trabajo para enfocarse solo en esos delitos. También tenemos los instrumentos complementarios que además del estatuto, la CPI respeta otros tratados internacionales importantes como viene a ser los convenios de Ginebra que protegen a las víctimas de conflictos armados. Y esto significa que la Corte no solo aplica sus propias normas, sino que también se rige por leyes internacionales que protegen los derechos humanos. Luego tenemos las garantías judiciales, donde los acusados tienen derechos fundamentales como la presunción de la inocencia, es decir, se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. También tiene el derecho a un juicio rápido, a conocer los cargos, a un abogado y a un traductor si en el caso no se entiende el idioma. Entonces, estas garantías buscan que el proceso sea justo y respetuoso. Luego tenemos las penas, la responsabilidad penal y las enmiendas. En las penas que impone la CPI, la Corte puede condenar a prisión hasta 30 años o cadena perpetua en casos excepcionales. A diferencia de otros tribunales, no aplica aquí lo que es la pena de muerte. Además, se puede ordenar multas o quitar bienes obtenidos por el delito. Así, se busca un castigo proporcional y respetuoso con los derechos humanos. También tenemos los eximentes a responsabilidad penal. En algunos casos, puede justificar que una persona
no sea culpable, como cuando no tiene capacidad mental, actúa en legítima defensa o está bajo amenaza grave. Por ejemplo, alguien que actúa obligadamente por una orden legítima puede ser eximido de responsabilidad. Para terminar, tenemos las enmiendas del estatuto. El estatuto aquí puede cambiarse mediante enmiendas, pero estas deben ser aprobadas por la mayoría de estados partes y solo afectan a quienes las acepten, y esto asegura que la Corte evolucione democráticamente, y que ningún país sea obligado a aplicar una norma que no haya aprobado. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuamos con la Corte Penal Internacional. Sabemos que esta Corte Penal Internacional, como ya lo explicaron mis compañeras, eh, nació en el año 1998 con el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en el año 2002, ¿no? También nos dice que va a ser el primer tribunal permanente para poder juzgar crímenes internacionales graves. También, como lo mencionaron, pues viene a ser el genocidio, que se elimina un grupo de personas, también los crímenes de lesa humanidad, que son ataques sistemáticos contra civiles, como puede ser la tortura, también las desapariciones, sobre todo también los crímenes de guerra, que nos especifica que pueden ser cuando se violan las leyes en conflictos armados, los crímenes de agresión. Un ejemplo podría ser que imaginemos que